En la fiesta de la empresa, mi jefa rió. Ella solo sirve mesas, pero el presidente pidió que subiera al escenario. Hoy les voy a contar una historia que les va a llegar hasta el alma. Una historia que no debemos olvidar jamás. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Siempre me da mucho gusto saber qué tan lejos llegan estas historias tan importantes. Prepárense, porque esta historia nos va a tocar el corazón. El silencio sepulcral que se apoderó del elegante salón de la empresa minera del Pacífico era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Alejandra, la mujer que había estado sirviendo mesas durante toda la fiesta anual, ahora caminaba hacia el escenario principal, mientras 200 ejecutivos la observaban con incredulidad total. Cada paso resonaba como un eco en la sala, un símbolo de desafío. ¿Se volvieron locos?, murmuró la licenciada Fernández, la gerente de recursos humanos, que 5 minutos antes había reído cruelmente diciendo: «Ella solo sirve mesas». Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y desdén, mientras su mente luchaba por comprender la escena que se desarrollaba ante ella. El presidente Eduardo Salinas había tomado el micrófono con una sonrisa que mezclaba satisfacción y justicia. Su voz resonó con autoridad, generando un murmullo inquieto entre los asistentes. Alejandra ascendía por los escalones hacia donde se realizaban los anuncios más importantes de la corporación. «Damas y caballeros», anunció el presidente, «quiero presentarles a alguien muy especial que ha estado trabajando entre nosotros durante 3 años». Las miradas se cruzaban entre risas nerviosas y murmullos de incredulidad. ¿Por qué el presidente estaba dando un discurso sobre una empleada de limpieza? «Esto es un chiste», comentó un ejecutivo al fondo, que se pasó la mano por la cabeza, incapaz de contener la risa. La tensión en el aire se podía cortar, pero Alejandra caminaba con determinación. «Lo que voy a mostrarles esta noche», continuó Eduardo, ignorando los murmullos, «cambiará para siempre la forma en que esta empresa identifica el talento». No solo era una declaración audaz, sino una promesa que resonaba en los corazones de muchos. Alejandra llegó al podio con una serenidad que contrastaba con el pánico evidente en el rostro de la licenciada Fernández. Esta última comenzaba a comprender que algo estaba terriblemente mal con sus suposiciones. Su mente giraba en torno a las posibilidades de lo que Alejandra podría revelar. «Alejandra», dijo el presidente, entregándole el micrófono, «cuéntanos quién eres realmente». La solvencia en la voz de Eduardo inyectó un aire de expectativa en la sala. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Alejandra era la de alguien que había esperado este momento durante 3 años de humillaciones, insultos y desprecio. Era la sonrisa de la justicia que finalmente llegaba, una satisfacción que la llenaba de poder. «Soy Alejandra», comenzó su voz firme, «y no solo sirvo mesas. Pasé años observando, aprendiendo y recopilando información que podría transformar esta empresa». Los murmullos se intensificaron. Los rostros de los ejecutivos se tornaron pálidos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó la licenciada Fernández, su voz temblando. Era una pregunta cargada de incredulidad y miedo. Alejandra sonrió con confianza. «Tengo un plan que cambiará nuestro enfoque hacia el talento humano. Todos los días, mientras ustedes se reían de mí, yo estaba construyendo una red de información. Mis observaciones pueden revolucionar la forma en que gestionamos el talento». La sala se llenó de un silencio tenso. Los rostros se miraban entre sí, tratando de procesar lo que oían. Algunos ejecutivos comenzaron a susurrar, otros a fruncir el ceño. El poder de Alejandra, que antes era invisible, ahora se hacía palpable. «Esto es una locura», exclamó otro ejecutivo sin poder contenerse. «¿Cómo puedes pensar que tus observaciones cuentan?». Su desprecio solo alimentaba la determinación de Alejandra. «La verdad es que he observado más de lo que imaginan», explicó Alejandra, su voz resonando con fuerza. «He visto el talento oculto en la empresa. Mi plan no solo es viable, sino necesario». La mirada de Eduardo la animaba. Su fe en ella brillaba intensamente. «¿Y qué te hace pensar que nosotros te escucharemos?», retó la licenciada Fernández,
su tono sarcástico ocultando un profundo temor. Alejandra respiró hondo, sabiendo que el momento había llegado. «Porque estoy aquí para demostrarlo», respondió Alejandra, su mirada fija en los ojos de los ejecutivos que la habían menospreciado. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, como si el universo estuviera en espera de lo que vendría a continuación. El ambiente se tornó denso, lleno de tensión. La audiencia contenía la respiración, ansiosa por saber qué ocurriría. El futuro de la empresa minera del Pacífico pendía de un hilo, y Alejandra estaba decidida a no dejarlo escapar. La justicia finalmente comenzaba a tomar forma, y ella estaba lista para tomar su lugar. Alejandra había llegado a la minera del Pacífico en 2020, después de perder su trabajo como consultora estratégica internacional durante la pandemia. Aquel giro del destino, tan abrupto como implacable, la había arrojado desde las alturas de un mundo corporativo globalizado hasta los pasillos anodinos de una empresa minera local. No era una caída, sino un precipicio lo que había experimentado. Había ostentado un MBA de Stanford, un sello de excelencia académica, que le había abierto puertas en las firmas de consultoría más prestigiosas del mundo. Durante una década, sus días se habían consumido entre vuelos transatlánticos, reuniones en salas de juntas de cristal y acero, y la adrenalina de moldear el futuro de corporaciones multimillonarias. Su intelecto era su espada, su análisis su escudo, y su capacidad para desentrañar complejidades empresariales, su don. Pero el año 2020, con su aliento gélido y su sombra pandémica, no discriminó entre los grandes y los pequeños. Barrió con todo, y Alejandra, a pesar de su brillante trayectoria, fue una más en la lista de los recortes masivos que devastaron la industria de servicios profesionales. El eco de su despido resonó en los silencios de su elegante apartamento, un recordatorio constante de la fragilidad de la seguridad. La súbita interrupción de una carrera tan fulgurante dejó a Alejandra en un estado de vulnerabilidad que nunca antes había conocido. El prestigio, los ingresos cuantiosos, las redes de contactos, todo se desvaneció como un espejismo en el desierto, sin ahorros significativos que pudieran amortiguar el golpe prolongado de una recesión global y con la responsabilidad ineludible de una hija pequeña a quien mantener. La desesperación comenzó a roer los cimientos de su habitual resiliencia. Cada puerta que intentaba abrir en su campo profesional se cerraba con la misma contundencia. No hay vacantes, estamos en pausa, reducción de personal. Las llamadas no eran devueltas, los correos electrónicos quedaban sin respuesta. La dura realidad la obligó a mirar más allá de su zona de confort, hacia oportunidades que, en otro momento de su vida, habrían sido impensables. Fue entonces cuando, en un acto de pragmatismo crudo y necesidad imperiosa, aceptó temporalmente un trabajo de limpieza y servicios generales en la Corporación Minera del Pacífico. Es solo por algunos meses, hasta que la economía se recupere, se repetía a sí misma cada mañana frente al espejo, mientras su mano temblorosa abrochaba los botones del uniforme de limpieza. La tela áspera y el color neutro eran un contraste desolador con los trajes de diseñador que había lucido. Solo hasta que encuentre algo en mi área profesional. Esta promesa, pronunciada en un susurro casi inaudible, era la cuerda a la que se aferraba para no caer en el abismo de la autocompasión. Los meses, sin embargo, se convirtieron en años. La crisis, lejos de ser un breve paréntesis, se extendió como una mancha de aceite, cubriendo las esperanzas de muchos, incluida la suya. La minera del Pacífico, con sus imponentes edificios de oficinas y sus vastas operaciones, se convirtió en su prisión de oro, un lugar donde su intelecto seguía brillando en la oscuridad, visible para aquellos que la rodeaban. La rutina diaria de Alejandra se transformó en una danza silenciosa con el polvo y la mugre de las oficinas. El aroma de los productos de limpieza reemplazó el del café de alta gama y los perfumes sofisticados. Sus manos, antes acostumbradas a deslizarse por pantallas táctiles y hojas de cálculo, ahora manejaban escobas, trapos y aspiradoras. Cada madrugada,
Antes de que el sol asomara por el horizonte y el bullicio corporativo comenzara, Alejandra se preparaba. El viaje en autobús, un ritual monótono, le ofrecía un breve respiro para pensar, para recordar quién era antes de ponerse la máscara de la invisibilidad. Las horas en la minera del Pacífico eran largas, agotadoras, pero le permitían mantener un techo sobre la cabeza de su hija y asegurar que tuviera comida en la mesa. Este sacrificio, aunque doloroso, era el motor que la impulsaba a seguir adelante, a soportar la humillación diaria. Lo irónico de su situación era que, desde su nueva y humilde posición, Alejandra poseía una perspectiva única, casi privilegiada, sobre los problemas operativos que los ejecutivos, encumbrados en sus despachos de lujo, eran incapaces de percibir. Como un fantasma que se movía por los pasillos desiertos al amanecer o al anochecer, ella lo veía todo. Mientras limpiaba las superficies pulcras de las mesas de reuniones, escuchaba fragmentos de conversaciones que revelaban la frustración de gerentes intermedios sobre proyectos problemáticos, los informes abandonados sobre los escritorios, los gráficos de rendimiento que mostraban picos y valles preocupantes, las quejas veladas en los pequeños corrillos de los empleados. Todo ello constituía un vasto tapiz de ineficiencias enormes y oportunidades de mejora que, si se abordaran, podrían generar millones en ahorros. Su mente analítica, lejos de oxidarse, se agudizaba con cada nueva observación, conectando puntos que nadie más parecía ver. Pero no todo era observación silenciosa. La licenciada Fernández, jefa de operaciones, había sido particularmente cruel con Alejandra desde el primer día. Era una mujer de mediana edad, con una mirada gélida y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Su voz, aguda y punzante, se clavaba como un puñal en la moral de quienes la rodeaban. Para Fernández, Alejandra no era más que un objeto, una herramienta sin capacidad de pensamiento. La trataba con un desprecio apenas disimulado, una mezcla de superioridad y desdén que contagiaba a otros ejecutivos, quienes, por miedo o por emulación, seguían su ejemplo. «Alejandra, esta mancha no salió bien. ¿Es que no sabes usar un simple detergente?», gritaba Fernández por errores mínimos, a menudo fabricados, disfrutando visiblemente de humillarla públicamente frente a otros colegas que asentían con la cabeza o desviaban la mirada, cómplices de su tiranía. «Tú solo sirves para limpiar», le había espetado Fernández incontables veces, con una voz que destilaba veneno. «No te metas en conversaciones que no entiendes. Tu cerebro no está hecho para pensar, está hecho para obedecer». Estas palabras, dichas con una crueldad metódica, se repetían en la mente de Alejandra como un eco doloroso. Sin embargo, cada insulto, cada humillación, lejos de aplastarla, sembraba una semilla de resistencia en su interior. Observaba a Fernández, no con odio, sino con una fría determinación. La licenciada era un símbolo de la arrogancia y la ceguera corporativa que Alejandra había llegado a detestar, una encarnación del sistema que la había arrinconado. La injusticia de la situación, el contraste entre su intelecto y su rol, se convertía en un motor silencioso. La minera del Pacífico operaba en un sector vital para la economía del país, pero sus entrañas estaban carcomidas por la ineficiencia. Los edificios de la sede central, aunque modernos y relucientes en su exterior, ocultaban una maquinaria burocrática pesada y obsoleta. Las oficinas de los ejecutivos, con sus amplios ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, eran un mundo aparte de los barracones de los trabajadores de la mina, situados a kilómetros de distancia, o de los pequeños cuartos de descanso del personal de limpieza, ubicados en los sótanos. Alejandra, moviéndose entre estos dos mundos, observaba la desconexión. Veía cómo los informes cruciales se perdían en la maraña administrativa, cómo las decisiones importantes se postergaban por meses, y cómo los recursos se malgastaban en proyectos redundantes o mal planificados. Los sonidos del aire acondicionado zumbando en las oficinas vacías por la noche se mezclaban con el eco de sus propios pensamientos, cada vez más estructurados y críticos.
Durante las noches, después de sus extenuantes turnos de limpieza, cuando su hija ya dormía plácidamente, Alejandra se sentaba en la pequeña mesa de su modesto apartamento. No había lujos, apenas lo esencial. La luz de una lámpara de lectura iluminaba sus manos cansadas mientras abría un viejo cuaderno y sacaba un bolígrafo. No era un acto de venganza, al menos no en el sentido más literal. Lo que la impulsaba era su mente entrenada, su intelecto incansable, el que no podía evitar ver soluciones a problemas evidentes, como un médico que diagnostica una enfermedad grave en un paciente. Alejandra detectaba las dolencias de la minera del Pacífico con una claridad asombrosa. Comenzó a escribir análisis detallados sobre los problemas que observaba, esbozando diagramas de flujo, calculando pérdidas potenciales y proponiendo estrategias de optimización. Esta empresa está desperdiciando millones, pensaba mientras revisaba documentos que, en su turno de limpieza, había visto en las oficinas, cuidadosamente desechados o mal archivados. Eran fragmentos de información, contratos de proveedores, reportes de inventario, minutas de reuniones. Con ajustes simples podrían multiplicar su eficiencia. Sus cuadernos se llenaban de ideas, de proyecciones financieras, de planes de acción que, si se implementaran, transformarían radicalmente la rentabilidad de la compañía. Era un trabajo clandestino, realizado en la oscuridad, un acto de resistencia intelectual contra la marea de la indiferencia y la incompetencia que la rodeaba. El susurro del viento a través de la ventana, el lejano ladrido de un perro, eran los únicos testigos de su silencioso e incansable esfuerzo. Alejandra había identificado una serie de puntos ciegos críticos en la minera del Pacífico. Por ejemplo, en las cadenas de suministro, notó patrones de pedidos redundantes y almacenamiento excesivo que generaban costos innecesarios y mermas. Un día, mientras vaciaba papeleras en el departamento de logística, vio un desglose de costos de transporte. Había notado que ciertos materiales se enviaban por rutas más caras cuando existían alternativas más eficientes. ¿Por qué nadie lo veía? ¿Acaso era la complacencia, la falta de incentivos o simplemente la pereza? En los procesos de extracción, había oído conversaciones sobre fallos recurrentes en la maquinaria, que se reparaban con parches temporales en lugar de soluciones definitivas, lo que provocaba paradas de producción que costaban fortunas. La licenciada Fernández, en una ocasión, se había quejado amargamente a un colega sobre el eterno problema de la bomba de agua del sector C, sin saber que Alejandra, limpiando el suelo a pocos metros, absorbía cada palabra. Las oportunidades de optimización eran evidentes para ella, pero invisibles para los ejecutivos, quienes estaban demasiado alejados de las operaciones reales, inmersos en sus gráficos y presentaciones, desconectados del pulso vital de la empresa. Una mañana, mientras pulía el enorme escritorio de caoba del director de finanzas, observó un informe sobre la mesa que detallaba el rendimiento de los activos. La información allí contenida, sumada a lo que había recogido de conversaciones y documentos desechados, le permitió trazar un mapa mental de dónde estaban los mayores drenajes de capital. La brecha entre la teoría y la práctica, entre los informes de papel y la realidad en el terreno, era abismal. La minera del Pacífico era una bestia poderosa, pero cojeaba, y nadie, salvo ella, parecía darse cuenta de la gravedad de sus heridas. El frío desdén de la licenciada Fernández no era un incidente aislado, era una constante en la vida de Alejandra. Una tarde, mientras pasaba la aspiradora por una de las salas de reuniones, Fernández irrumpió con un grupo de gerentes. Sin siquiera mirarla a los ojos, con un gesto de la mano, le ordenó: «Fuera de aquí, Alejandra. No queremos tus ruidos mientras discutimos temas importantes. ¿Acaso no entiendes de prioridades?». El tono era de una superioridad hiriente, como si su presencia fuera una mancha en el ambiente impoluto. Los otros ejecutivos rieron nerviosamente o bajaron la mirada, incómodos pero sumisos. Alejandra sintió un escalofrío de rabia helada recorrer su espina dorsal, pero su rostro permaneció impasible. «Sí, licenciada»,
respondió con una voz que apenas era un susurro, mientras recogía sus herramientas. Era un acto de sumisión forzada, un trago amargo que la obligaba a recordar su posición. Pero esa noche, en la soledad de su hogar, las palabras de Fernández se transformaron en combustible. La humillación se metamorfoseaba en una determinación férrea. «No entiendes de prioridades», había dicho. Pero era ella, Alejandra, quien entendía las verdaderas prioridades, la supervivencia de la empresa, la eficiencia que podría salvarla de la mediocridad, y más importante, su propia supervivencia y la de su hija. El cuaderno se abrió de nuevo, y las palabras fluyeron con renovado vigor. Cada vez que su bolígrafo tocaba el papel, era como si una pequeña chispa se encendiera en la oscuridad, iluminando el camino hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades que solo ella podía vislumbrar. Era la venganza silenciosa de la mente, un desafío intelectual forjado en la adversidad. Una mini historia que se repetía en su mente era la de un antiguo colega de la consultoría, un hombre llamado Ricardo, que siempre le decía: «Alejandra, tu mayor fortaleza es tu capacidad de ver lo que otros ignoran. No dejes que el mundo te ciegue». Ricardo, con quien había compartido innumerables horas desglosando complejos modelos financieros, habría quedado horrorizado al verla en su actual situación. Un breve flashback la transportaba a una sala de conferencias en Singapur, donde presentaba una estrategia de reestructuración ante un consejo de administración. Su voz firme, su mente clara. El contraste con su actual realidad era brutal, pero el recuerdo de la confianza de Ricardo le infundía valor. Aquellas palabras, ver lo que otros ignoran, resonaban en su alma, dándole un propósito renovado a sus observaciones nocturnas. Los diálogos internos de Alejandra eran un torrente constante. «¿Hasta cuándo podré soportar esto?», se preguntaba a veces, sintiendo el peso de la desesperación, pero inmediatamente otra voz respondía: «Hasta que sea necesario, hasta que encuentres tu momento». La imagen de su hija, durmiendo inocentemente en la habitación contigua, era el ancla que la mantenía firme. Un día, su hija le preguntó: «Mamá, ¿por qué ya no usas tus bonitos trajes?». Alejandra le había respondido con una sonrisa forzada: «Ahora mamá tiene un uniforme de heroína, mi amor, para limpiar el mundo». Era una pequeña mentira piadosa, pero que encerraba una verdad más profunda. Estaba limpiando no solo oficinas, sino también la maraña de ineficiencias que asfixiaban a la empresa, preparándose para el momento en que su verdadera identidad y sus habilidades pudieran ser reveladas. La sociedad en la que vivían, aunque moderna en apariencia, seguía estando estratificada por jerarquías invisibles pero férreas. La minera del Pacífico era un microcosmos de esa realidad. Los ejecutivos de cuello blanco ocupaban la cima, los empleados de oficina la parte media y el personal de servicios generales, como Alejandra, la base. Era una pirámide de poder donde la voz de los de abajo era silenciada y su existencia, a menudo, ignorada. Esta dinámica, aunque no se manifestaba con látigos y cadenas como en las antiguas plantaciones, era igualmente opresiva y deshumanizante. Alejandra, con su intelecto superior, era una anomalía en esa estructura, una esclava moderna de un sistema que no valoraba su mente, sino solo sus manos. El peso de esta injusticia se acumulaba en su interior, no como una carga, sino como una energía latente, esperando el instante propicio para liberarse. La licenciada Fernández, sin saberlo, era el catalizador de esta metamorfosis. Su crueldad no era solo personal, sino sistémica. Representaba la ceguera de una élite que no podía ver más allá de sus privilegios. Una tarde, Fernández se quejó en voz alta en el pasillo: «Es que no hay nadie con visión en esta empresa. Siempre los mismos problemas, las mismas ideas mediocres». Alejandra, que pasaba con su carro de limpieza, escuchó cada palabra. Una punzada de ironía la atravesó. «Visión», pensó. «Si supiera que la visión que necesita está justo aquí, limpiando sus desechos». Era una burla cruel del destino,
y Alejandra la aceptaba con una sonrisa amarga, pero con la mente ya en ebullición, perfeccionando los planes que cambiarían el curso de esa empresa. «¿Crees que puedes esconderte de mí, Alejandra?», había dicho Fernández un día, pillándola en un pasillo solitario. «Sé que no eres como las otras, tienes una mirada diferente, pero no importa. Aquí eres una más, una herramienta. Nunca olvidarás tu lugar». Los ojos de Fernández brillaban con una malicia sutil, como si disfrutara del poder de mantener a raya a una inteligencia superior. Alejandra había bajado la mirada, como siempre, asintiendo levemente, pero por dentro, una voz fría y calculada respondía: «No me estoy escondiendo, licenciada. Solo estoy observando y aprendiendo, y cuando llegue el momento, no necesitaré un lugar. Lo crearé». La tensión en el aire era casi palpable, un duelo silencioso entre dos voluntades, una consciente de su poder, la otra subestimada y en gestación. Las pequeñas anécdotas se acumulaban. Una vez, un informe financiero crucial se perdió, y hubo un caos generalizado. Alejandra, que lo había visto tirado en un cesto de basura, lo recuperó discretamente y lo dejó en un lugar visible para que lo encontraran. Nadie supo que fue ella. Otro día, observó a un ejecutivo de alto nivel luchando con un software de análisis de datos. Sin decir una palabra, Alejandra se acercó a un terminal cercano y mientras fingía limpiar, tecleó rápidamente una secuencia de comandos que solucionó el problema. El ejecutivo, sorprendido, pensó que había sido un golpe de suerte. Estas mini victorias silenciosas alimentaban su moral, recordándole que su intelecto seguía intacto, afilado y listo para ser desplegado. Eran pequeñas pruebas de su capacidad, ensayos para el gran momento. Los meses pasaban y la promesa inicial de solo algunos meses se había desvanecido. El uniforme de limpieza se había convertido en su segunda piel, pero su mente seguía siendo la de una estratega de Stanford. Los cuadernos se llenaban, las ideas se refinaban. Cada noche, los números bailaban en su cabeza, las proyecciones se ajustaban, los planes se consolidaban. La minera del Pacífico era, para ella, un gigantesco rompecabezas que nadie más podía armar. Y ella, desde las sombras, con sus manos sucias de polvo y sus ojos brillantes de inteligencia, estaba construyendo la solución. Estaba tejiendo una telaraña de datos y análisis, esperando el momento exacto para desenmascarar las verdades que todos ignoraban. «Si algún día tengo la oportunidad», se había prometido en innumerables ocasiones, mirando el reflejo de su rostro cansado en la ventana oscura, «voy a mostrar lo que realmente sé. Voy a demostrarles a todos ellos, a la licenciada Fernández y a todos los que me subestimaron, que mi cerebro no solo está hecho para obedecer, sino para liderar, para transformar, para salvar esta empresa que, sin saberlo, está caminando hacia el abismo». Era una promesa susurrada en la oscuridad, un pacto consigo misma, forjado en la adversidad y la humillación. La justicia, aunque tardía, encontraría su camino, y Alejandra sería su instrumento. El futuro, antes incierto, ahora tomaba forma en su mente con una claridad cristalina. La venganza no sería un acto impulsivo de ira, sino una ejecución precisa, quirúrgica, basada en la lógica inquebrantable de los datos y la eficiencia. Sería una revancha intelectual, un jaque mate estratégico, que desmantelaría las estructuras de poder que la habían oprimido. La minera del Pacífico, sin saberlo, albergaba en sus pasillos a la arquitecta de su propia redención, o quizás de su catarsis. Alejandra era la sombra que observaba, la mente que analizaba, la mano que preparaba el golpe. El tiempo se había convertido en su aliado, y la paciencia, su arma más potente. La audiencia contenía la respiración, ansiosa por saber qué ocurriría. El futuro de la empresa minera del Pacífico pendía de un hilo, y Alejandra estaba decidida a no dejarlo escapar. La justicia finalmente comenzaba a tomar forma, y ella estaba lista para tomar su lugar. El momento que cambió todo llegó en septiembre de 2023, durante una junta directiva crucial
donde se discutía un proyecto de expansión que Alejandra sabía que sería desastroso. El aire acondicionado, potente y casi imperceptible, apenas lograba disipar la densa atmósfera de ambición y nerviosismo que flotaba en la sala de juntas de la minera del Pacífico. Las voces de los ejecutivos resonaban con una autoridad que se sentía heredada, sus trajes impecables y sus gestos calculados, como si cada movimiento fuera una pieza en un juego ancestral de poder y fortuna. Alejandra, con su uniforme modesto y sus manos expertas, se movía entre ellos como una sombra, rellenando tazas de café humeante y retirando restos de galletas finas. Sus oídos, entrenados por años de escuchar sin ser vista, absorbiendo cada palabra. Los detalles que escuchó, fragmentos de un rompecabezas financiero, confirmaron sus peores predicciones sobre el plan. Hablaban de cifras astronómicas, de mercados emergentes, de proyecciones optimistas que ella, con su conocimiento íntimo de los flujos de trabajo y las condiciones del terreno, sabía que eran pura fantasía. El proyecto de expansión hacia el norte, una aventura colosal que prometía beneficios estratosféricos a los accionistas, era, en su mente, un abismo financiero disfrazado de oportunidad. La temperatura de la sala, a pesar del aire acondicionado, comenzó a subir para ella, una mezcla de indignación y una punzante necesidad de actuar. Mientras un alto ejecutivo presentaba diapositivas con gráficos ascendentes y proyecciones de ganancias que parecían sacadas de un cuento de hadas, Alejandra sintió una presión en el pecho, una voz interna que clamaba por ser escuchada. Había pasado meses, años, observando los patrones, analizando los informes de producción que caían en el olvido en las papeleras, escuchando las quejas de los obreros y los capataces en los pasillos, y comparando esos datos con los grandilocuentes anuncios de la dirección. La discrepancia era abismal, un abismo que amenazaba con tragarse no solo la empresa, sino también las vidas de aquellos que dependían de ella. La expansión hacia el norte va a generar pérdidas de 30 millones. Había murmurado involuntariamente, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. La frase, pronunciada con una convicción que solo podía nacer de un conocimiento profundo, cortó el hilo del discurso del ejecutivo como un cuchillo afilado, y el silencio que siguió fue abrupto, pesado, casi doloroso. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta, un cese inesperado de la armonía que exponía la disonancia en el corazón de la sala. El director financiero, un hombre corpulento de mirada aguda y gestos imponentes, que hasta ese momento había estado asintiendo con una complacencia estudiada, levantó la cabeza. Sus cejas, pobladas y grises, se fruncieron ligeramente. «¿Perdón?», había preguntado, su voz grave, impregnada de una incredulidad que bordeaba la irritación, sorprendido por la interrupción de lo que consideraba un elemento invisible en la jerarquía de la empresa. Los demás ejecutivos lo miraron a él, y luego a Alejandra, sus ojos denotando una mezcla de confusión y desaprobación ante la inaudita osadía. Alejandra sintió un rubor ascender por su cuello y teñir sus mejillas. El pánico inicial fue un golpe helado. Su instinto la empujó a desaparecer, a fundirse con las paredes. El peso de todas las miradas la hizo sentir diminuta, expuesta. La mano con la que sostenía la bandeja de café tembló levemente, un tic nervioso que solo ella percibió. No quise interrumpir. Había respondido, su voz apenas un susurro, intentando retirarse con la mayor discreción posible, buscando el anonimato de su rol, el refugio de su invisibilidad. El suelo de mármol pulido parecía de repente un abismo bajo sus pies, y el eco de sus propias palabras, una traición. Pero el director financiero no la dejó ir. Algo en la seguridad de su voz, en la especificidad de la cifra, había captado su atención, una pequeña chispa de curiosidad que rompió el protocolo de la reunión. «No, espera. ¿Qué dijiste sobre el proyecto del norte?», había insistido, su tono ahora menos agresivo, más inquisitivo, como si la frase de Alejandra hubiera tocado una fibra sensible, una duda latente que él mismo había preferido ignorar. Los demás ejecutivos,
A pesar de su inicial sorpresa, también parecían intrigados, sus cabezas girando en un coro silencioso, sus expresiones oscilando entre el escepticismo y un incipiente interés. Alejandra, contra todo pronóstico y a pesar del miedo que le atenazaba la garganta, se encontró explicando brevemente su análisis. Las palabras fluyeron, articuladas y precisas, como un torrente largamente contenido. Habló de la geología inestable del terreno, de los costos ocultos de transporte, de la saturación del mercado regional que no podía absorber tal volumen de producción, y de la obsolescencia de la maquinaria que planeaban adquirir, todo basado en datos que había observado y analizado durante meses. No se trataba de una suposición, era una conclusión respaldada por una observación minuciosa y una comprensión profunda de las operaciones. Sus palabras eran un testimonio de su conocimiento, un eco de sus años de formación y experiencia profesional que en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, se le permitía aflorar. Su evaluación había sido tan precisa y detallada que había dejado atónitos a todos los presentes. Las proyecciones de pérdidas que había mencionado, los argumentos técnicos y económicos, eran irrefutables y estaban presentados con una claridad que desnudaba las falacias del proyecto. Un silencio sepulcral volvió a apoderarse de la sala, un silencio diferente esta vez, cargado de asombro y de una incómoda verdad. Los ejecutivos se miraban entre sí, algunos con el ceño fruncido, otros con una expresión de desconcierto, como si un fantasma hubiera hablado en medio de su exclusiva reunión, revelando secretos que creían bien guardados. Un murmullo de incredulidad comenzó a extenderse. ¿Cómo una empleada de limpieza sabe tanto sobre nuestras operaciones?, había preguntado alguien con incredulidad, la voz cargada de un desprecio apenas disimulado, reflejando la arraigada jerarquía social y corporativa. La pregunta encapsulaba la esencia de la humillación, la negación de la capacidad intelectual de Alejandra por su posición social. La brecha entre su uniforme y su intelecto era demasiado grande para ser comprendida por la mentalidad de esos hombres. Antes de que Alejandra pudiera explicar su trasfondo profesional, de revelar su verdadera identidad y la trayectoria que la había llevado a esa sala, la licenciada Fernández había intervenido. Su voz, afilada como un cristal roto, se alzó por encima del murmullo, cargada con la crueldad que la caracterizaba, una crueldad que había perfeccionado en años de escalar posiciones pisoteando a quienes consideraba inferiores. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño estricto y una mirada que podía congelar el aire, siempre vestida con trajes de corte impecable que parecían armaduras. Ella solo sirve mesas, había declarado con desdén absoluto, cada palabra un latigazo. Su tono era una mezcla de condescendencia y furia, como si la mera existencia de Alejandra en ese contexto fuera una afrenta personal. Claramente escuchó algo fuera de contexto y está tratando de llamar la atención. Es típico de gente de su clase social pretender entender cosas que están completamente fuera de su alcance intelectual. La frase final fue pronunciada con una frialdad gélida, un juicio implacable que buscaba no solo descalificar a Alejandra, sino también aplastarla, recordarle su lugar en un mundo que Fernández consideraba suyo. Era la voz de una aristocracia moderna, arrogante y ciega a cualquier talento que no surgiera de sus propios círculos. La humillación había sido devastadora y pública. Las palabras de Fernández no solo negaban la inteligencia y el esfuerzo de Alejandra, sino que también la despojaban de su humanidad, reduciéndola a un mero objeto, a una función. El rostro de Alejandra, que segundos antes había mostrado la convicción de su análisis, se contrajo en una mueca de dolor y vergüenza. El aire se volvió pesado, irrespirable. Sintió cómo las miradas de los demás ejecutivos, que antes habían albergado una pizca de curiosidad, ahora se tornaban en lástima, o, peor aún, en confirmación de la verdad de Fernández. Un guardia de seguridad, un hombre grande y fornido, se acercó silenciosamente, su presencia una amenaza tácita.
Alejandra fue escoltada fuera de la sala, sus pasos resonando en el mármol como ecos de su derrota. El trayecto hasta la puerta pareció interminable, cada metro una eternidad de vergüenza. Sintió el peso de los ojos sobre su espalda, la sensación de ser observada y juzgada, no por sus palabras o su intelecto, sino por su uniforme, por su posición. La puerta se cerró detrás de ella con un clic definitivo, sellando su exclusión. Mientras tanto, Fernández, con una sonrisa de satisfacción que no llegaba a sus ojos, se disculpaba con los ejecutivos por la interrupción inapropiada de la servidumbre. Su tono, ahora más suave y controlado, buscaba restaurar el orden que la insolencia de Alejandra había perturbado. «No permitiré que empleadas ignorantes interrumpan reuniones importantes», había añadido Fernández, su voz cargada de falsa autoridad. «Hablaré con limpieza para asegurar que esto no vuelva a suceder». La declaración final era una sentencia, una promesa de represalia, un claro mensaje a todos los presentes sobre quién mantenía el control y quién marcaba las reglas dentro de esa corporación. La humillación era completa, la exclusión total, y la sensación de injusticia se grabó a fuego en el alma de Alejandra. Esa noche, el apartamento de Alejandra, normalmente un refugio de calma después de jornadas agotadoras, se convirtió en un cuartel general de indignación y estrategia. La humillación pública, la burla de Fernández, no la habían quebrado, la habían encendido. La rabia, fría y calculada, reemplazó a la vergüenza. Sentada frente a su modesto ordenador, con la luz de la pantalla reflejándose en sus ojos decididos, Alejandra tomó la decisión más arriesgada de su carrera. Sus dedos volaron sobre el teclado, cada pulsación un acto de desafío, cada palabra una declaración de guerra silenciosa. El aire, denso con la quietud de la noche, parecía vibrar con su determinación. Durante horas, mientras la ciudad dormía, redactó un análisis completo de 40 páginas sobre todos los problemas que había identificado en la empresa. No era un simple informe, era una tesis, una obra maestra de observación, datos y deducción. Incluía soluciones específicas y proyecciones de ahorro tan detalladas que harían palidecer cualquier auditoría interna. Cada gráfico, cada tabla, cada párrafo, era un golpe magistral contra la ignorancia y la arrogancia que había presenciado. No había espacio para la ambigüedad, solo para la verdad irrefutable. Su mente, que había permanecido oculta bajo el velo de la servidumbre, ahora deslumbraba con su agudeza. «Si no me van a escuchar como empleada de limpieza», había pensado, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a colarse por su ventana. «Tendrán que escucharme de otra manera». Sus dedos, cansados pero firmes, adjuntaron el archivo al correo electrónico. Con cada clic, la distancia entre su presente y su futuro se acortaba. La estrategia era audaz, el riesgo inmenso, pero la alternativa era la derrota, y eso, para Alejandra, ya no era una opción. Había enviado el análisis directamente al presidente de la empresa, una figura mítica que rara vez se mostraba en público. Adjuntó su CV completo, un documento impecable que revelaba una trayectoria académica brillante y una experiencia profesional sólida en consultoría estratégica, antes de que las circunstancias personales la hubieran obligado a tomar un camino diferente. Por primera vez en años, explicaba su verdadera identidad profesional, su pasado, su conocimiento. Era una jugada desesperada, una carta arriesgada jugada en el momento decisivo, un grito silencioso que buscaba resonar en los más altos peldaños del poder. La justicia finalmente comenzaba a tomar forma, y ella estaba lista para tomar su lugar. El presidente Eduardo Salinas había recibido el análisis de Alejandra un viernes por la noche, y había pasado todo el fin de semana estudiándolo con asombro creciente. La mansión de Salinas, un bastión de la arquitectura neoclásica en las afueras de la capital, se había convertido en su cuartel general solitario. Las gruesas cortinas de terciopelo rojo, que normalmente filtraban la luz del sol matutino para una lectura placentera o un desayuno tranquilo, ahora eran barreras contra el mundo exterior,
permitiendo que la concentración de salinas fuera absoluta. Cada página del informe, encuadernado con una simplicidad engañosa, era un golpe certero a sus preconcepciones. El aroma a café recién molido y a madera antigua llenaba el estudio, un ambiente de seriedad y profunda reflexión. Eduardo, un hombre de 50 y tantos años, con el cabello plateado peinado hacia atrás y una mirada penetrante, se había sentado en su sillón de cuero, un ejemplar del informe abierto sobre su regazo, sus dedos rastreando líneas de texto que revelaban fallos estructurales y oportunidades estratégicas que su vasto equipo de expertos había pasado por alto. La luz tenue de una lámpara de pie proyectaba sombras alargadas en la habitación, mientras las horas se deslizaban imperceptiblemente. El silencio de la noche, solo interrumpido por el suave crujido de las páginas y el tic-tac de un reloj de pie, se había convertido en un cómplice de su revelación personal. El documento no era solo un informe, era una obra maestra de la perspicacia, una disección quirúrgica de las operaciones de la compañía minera que él había construido ladrillo a ladrillo, mineral a mineral. Hablaba de ineficiencias en la cadena de suministro que generaban pérdidas millonarias, de la necesidad de renegociar contratos con proveedores clave y de una estrategia de expansión en mercados emergentes que prometía un crecimiento exponencial. Pero lo que más le había impactado era la audacia de las soluciones propuestas, la claridad de la visión y la profundidad del conocimiento técnico y económico que cada párrafo exudaba. Era un mapa de tesoros ocultos y trampas mortales, presentado con una elegancia y precisión que pocas veces había presenciado en su dilatada carrera. Cada número, cada tabla, cada proyección estaba respaldada por una lógica impecable. El asombro inicial se había transformado en una mezcla de admiración y una creciente inquietud. ¿Cómo era posible que tal talento hubiera permanecido oculto, o peor aún, desaprovechado, dentro de su propia organización? El fin de semana había sido un torbellino de emociones contenidas, una lucha interna entre la incredulidad y la irrefutable verdad plasmada en el papel. El lunes, el ambiente en la oficina central de Industrias Salinas era diferente. Un aire de expectación tensa flotaba en los pasillos de mármol pulido y entre las modernas oficinas de cristal. A primera hora, Eduardo había convocado una reunión de emergencia con su equipo directivo, una llamada inusual que había interrumpido la rutina meticulosamente planificada de sus ejecutivos. La sala de juntas, un santuario de decisiones trascendentales, estaba preparada con la solemnidad habitual. La gran mesa de caoba reluciente, las sillas ergonómicas dispuestas con precisión militar y la pantalla interactiva lista para proyectar gráficos y cifras. Los rostros de los directores, curtidos por años de batallas corporativas, reflejaban una mezcla de curiosidad y un ligero nerviosismo. Sabían que una convocatoria de emergencia por parte de Eduardo Salinas no era para abordar trivialidades. Cuando el presidente entró, su expresión era grave, su postura imponente. Sin preámbulos, había colocado el informe de Alejandra en el centro de la mesa, un objeto aparentemente insignificante que pronto se revelaría como el catalizador de una tormenta. ¿Quién escribió esto?, había preguntado Eduardo, su voz resonando con una autoridad inquebrantable, después de revisar el documento completo, página por página, ante los ojos de su equipo. Sus dedos se habían posado sobre la portada del informe, su mirada recorriendo los rostros de sus directivos, buscando una respuesta que sabía que no encontrarían fácilmente. El silencio en la sala era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Los ejecutivos intercambiaban miradas, algunos fruncían el ceño, otros se encogían de hombros perplejos. Nadie parecía reconocer el estilo ni el contenido. Era evidente que este trabajo no había surgido de sus departamentos habituales. Eduardo había continuado, su tono cargado de un matiz que rozaba la admiración, algo raro en un hombre que rara vez elogiaba sin reservas. Es el análisis más completo y brillante que he visto en mis 20 años dirigiendo empresas mineras. Supera con creces el trabajo de cualquier consultora de prestigio que hayamos contratado.
La pregunta había flotado en el aire como una sentencia, y la incapacidad de su equipo para responderla había acentuado la gravedad de la situación. Finalmente, su asistente personal, una mujer joven y eficiente llamada Sofía, quien había sido la receptora del correo electrónico original, había dado un paso al frente, con una mezcla de aprensión y deber. Se había aclarado la garganta, sintiendo el peso de las miradas de todos los presentes. Según el correo electrónico, señor presidente, lo escribió una empleada de limpieza de la empresa. Había respondido, su voz apenas un murmullo al principio, pero ganando firmeza al continuar. Un murmullo de incredulidad había recorrido la sala. Algunos directores habían intercambiado miradas de asombro. Otros habían resoplado con una mezcla de escepticismo y diversión. La idea de que una persona de limpieza pudiera producir un informe de esa magnitud era, para ellos, risible. Sofía, anticipando la incredulidad, se había apresurado a añadir una información crucial que cambiaría por completo la atmósfera en la sala. Pero también adjuntó un currículum que muestra que tiene un MBA de Stanford y 10 años de experiencia en consultoría internacional, con firmas de renombre como McKinsey y Boston Consulting Group. Las palabras habían caído como bombas en el apacible estanque de la complacencia corporativa. Los murmullos se habían transformado en exclamaciones ahogadas. Los rostros, antes escépticos, ahora mostraban una mezcla de shock y vergüenza. Un MBA de Stanford, 10 años de consultoría internacional. Esas credenciales eran el equivalente a la realeza en el mundo empresarial. La revelación había sido un golpe directo a la arrogancia de muchos, un recordatorio brutal de que el talento podía florecer en los lugares más inesperados y que su propio sistema de detección de talento había fallado estrepitosamente. Eduardo, sin embargo, había mantenido su semblante serio, aunque en sus ojos se había encendido una chispa de determinación. La investigación que siguió había sido exhaustiva, metódica y sin precedentes en la historia reciente de la compañía. Eduardo, sintiendo la profunda implicación de este descubrimiento, no había delegado la tarea por completo. Había verificado personalmente cada credencial, haciendo llamadas a universidades, consultoras y referencias laborales, escudriñando expedientes con una dedicación que solo mostraba en los acuerdos comerciales más grandes. Cada verificación confirmaba lo que el informe ya insinuaba. Alejandra no era una aficionada, sino una profesional de élite. Había hablado con antiguos empleadores de Alejandra, quienes habían elogiado su agudeza analítica, su capacidad de resolución de problemas y su ética de trabajo inquebrantable. Uno de ellos, un socio director de una firma de consultoría global, había expresado su sorpresa y pesar al saber que Alejandra trabajaba en limpieza, calificándola de pérdida incalculable para el mundo de la consultoría y un activo extraordinario para cualquier organización. La confirmación había llegado en cada paso. Industrias Salinas tenía trabajando en limpieza a una de las consultoras más capacitadas y prometedoras del continente. El contraste entre su currículum estelar y su actual posición era tan abismal que resultaba casi cómico, si no fuera por la grave implicación. La ironía era palpable, un chiste cruel del destino o, peor aún, una falla sistémica monumental. La empresa, que tanto se enorgullecía de su programa de reclutamiento y desarrollo de talento, había cegado ante una joya que brillaba justo debajo de sus narices. Este descubrimiento no era solo una anécdota, sino un síntoma de un problema mucho más profundo dentro de la estructura de la compañía, una ceguera institucional que Eduardo no estaba dispuesto a tolerar. La imagen de Alejandra, una mujer con un intelecto formidable, vestida con un uniforme de limpieza, se había grabado en la mente de Eduardo, una imagen que simbolizaba la injusticia y el desaprovechamiento. «Esto es increíble», había comentado Eduardo, su voz teñida de una frustración apenas contenida, durante una reunión privada con Sofía, su asistente, días después de la investigación. Se había frotado las sienes, su ceño fruncido revelando la magnitud de su desazón. La oficina presidencial, con sus vistas panorámicas de la ciudad,
Parecía un santuario de la ineficiencia en ese momento. La carpeta con el expediente de Alejandra, junto con los resultados de la investigación, estaba abierta sobre su escritorio de ébano. Tenemos ejecutando el talento más valioso de la empresa, limpiando baños porque nuestro departamento de recursos humanos no supo reconocerlo, o peor, no quiso hacerlo. La implicación era clara. No se trataba solo de una supervisión, sino de una falla estructural en la forma en que la empresa valoraba y gestionaba a su gente. La ineficiencia en la detección de talento era una hemorragia silenciosa, costosa y moralmente reprobable. El Departamento de Recursos Humanos, que se suponía era el guardián del capital humano de la empresa, había demostrado ser un punto ciego. Eduardo había recordado las innumerables reuniones donde se discutía la guerra por el talento y la necesidad de atraer a los mejores. Y aquí estaba el mejor talento, barriendo los pisos. La vergüenza era doble, por la ceguera de la organización y por el daño causado a una persona tan capacitada. Era un recordatorio crudo de cómo las estructuras y los prejuicios podían sofocar la brillantez. La pregunta que ahora lo carcomía era, ¿cuántos otros Alejandras podrían estar ocultos en los estratos más bajos de su vasta organización, esperando una oportunidad que nunca llegaba? O peor, siendo activamente reprimidos. La visión de su imperio corporativo, que antes consideraba una máquina bien aceitada, ahora se le presentaba con una grieta profunda en sus cimientos. Cuando había revisado el expediente laboral de Alejandra, la indignación de Eduardo había escalado a un nivel completamente nuevo. El archivo, delgado y polvoriento, era una colección de quejas y amonestaciones, todas firmadas por la licenciada Fernández, jefa del departamento de limpieza. Las quejas se acumulaban, repetitivas en su naturaleza. Comportamiento inadecuado, intentos de involucrarse en asuntos superiores a su capacidad, insubordinación, por sugerir mejoras en los protocolos de limpieza. Cada línea era un testimonio de la mezquindad y la ceguera de Fernández, una narrativa distorsionada que pintaba a Alejandra como una empleada problemática y entrometida. Era evidente que Fernández no solo había fallado en reconocer el talento excepcional de Alejandra, sino que había invertido energía en reprimirlo activamente, en sofocar cualquier chispa de iniciativa o inteligencia que Alejandra hubiera mostrado. Este descubrimiento había sido el punto de inflexión. No era solo una cuestión de negligencia, sino de malicia deliberada. La licenciada Fernández no solo había sido incapaz de ver el diamante en bruto, sino que había intentado enterrarlo aún más profundamente. La lectura de esas quejas, una por una, había avivado una ira fría en Eduardo. Había visto el patrón. Cada vez que Alejandra intentaba sobresalir o contribuir más allá de sus tareas asignadas, Fernández la castigaba, la degradaba. Era un abuso de poder flagrante, una manifestación de envidia o inseguridad que había costado a la empresa no solo dinero, sino también la moral de una de sus empleadas más valiosas. El rostro de Eduardo se había endurecido, sus labios apretados en una línea fina. Había dejado caer la carpeta sobre el escritorio con un golpe seco, el sonido resonando en el silencio de la oficina. La licenciada Fernández no solo falló en identificar el talento, había concluido Eduardo con creciente indignación, su voz ahora baja y peligrosa, reflejando la tormenta que se gestaba en su interior, sino que activamente lo reprimió y castigó, no solo por su beneficio, sino por pura malevolencia o incompetencia. Esto es inaceptable. Es una traición a los principios de esta empresa. La sentencia había sido pronunciada con la solemnidad de un juez. La implicación de las acciones de Fernández iba más allá de un simple error. Era una afrenta directa a los valores que Eduardo Salinas había tratado de inculcar en su organización: la meritocracia, el respeto por el talento y la oportunidad para todos. La situación exigía una respuesta no solo correctiva, sino ejemplar. La justicia, pensó Eduardo, debía ser servida, y de la manera más pública posible, para que el mensaje resonara en cada rincón de su vasto imperio.
Eduardo había decidido hacer justicia de la manera más pública posible durante la fiesta anual de la empresa. La decisión no había sido tomada a la ligera. Había meditado sobre las consecuencias, sobre el escándalo potencial, pero había llegado a la conclusión de que el mensaje debía ser inequívoco. El escenario de la fiesta anual, un evento de gala que congregaba a cientos de empleados, desde los de menor rango hasta los directivos más altos, era el lugar perfecto. Era una tradición que simbolizaba la unidad y el reconocimiento del esfuerzo de todo el año. Este año, sin embargo, se convertiría en un tribunal improvisado, un escenario para la reivindicación y la caída. Su objetivo era doble. Por un lado, reivindicar públicamente a Alejandra, devolverle la dignidad y el reconocimiento que se le había negado durante 3 años. Por otro, enviar un mensaje claro y contundente sobre los valores verdaderos de la organización, dejando claro que la represión del talento y el abuso de poder no serían tolerados bajo su liderazgo. La noche de la fiesta había llegado con la pompa y el boato habituales. El gran salón de eventos del hotel más prestigioso de la ciudad estaba decorado con una magnificencia que deslumbraba. Arañas de cristal que derramaban luz dorada, arreglos florales exóticos y mesas elegantemente dispuestas con manteles blancos impecables. La orquesta tocaba melodías suaves, y el murmullo de las conversaciones animadas llenaba el aire. Eduardo, vestido con un impecable traje de noche, se había movido entre la multitud, intercambiando saludos y sonrisas, pero sus ojos estaban fijos en un objetivo. Había observado discretamente cómo Fernández, ataviada con un vestido ostentoso y una sonrisa forzada, continuaba tratando despectivamente a Alejandra. La veía dar órdenes con un tono cortante, incluso insistiendo en que sirviera mesas durante el evento, a pesar de que ya no era parte de sus responsabilidades. Alejandra, vestida con el uniforme de camarera que le habían asignado para la noche, se movía entre los invitados con una gracia silenciosa, su rostro impasible, sus ojos reflejando una mezcla de resignación y cansancio. Llevaba una bandeja con copas de champán, su mirada perdida en la distancia, como si su mente estuviera en un lugar lejano, ajeno a la opulencia que la rodeaba. Fernández, por su parte, parecía deleitarse en su papel de supervisora, llamando a Alejandra con un chasquido de dedos, reprendiéndola por trivialidades frente a otros empleados. La escena era una microdramaturgia de la dinámica de poder que había prevalecido durante años, una exhibición pública de la humillación sistemática. Eduardo observaba desde las sombras cada interacción, cada gesto despectivo de Fernández, cada muestra de sumisión resignada de Alejandra, alimentando su determinación. El champán burbujeaba en las copas, pero la tensión subyacente era tan densa como el humo de un cigarro. La gota que había colmado el vaso, la confirmación final que Eduardo necesitaba, había llegado en un momento particularmente revelador. Un grupo de jóvenes ejecutivos, al ver a Alejandra trabajar con tanta eficiencia y con una postura que denotaba algo más que una simple camarera, habían sugerido con buena intención que ella se sentara y disfrutara de la fiesta como invitada. Habían percibido, quizás intuitivamente, que había algo singular en ella, pero Fernández, que estaba cerca, había intervenido de inmediato, con una sonrisa fría y un tono que no admitía réplicas. «Ella solo sirve mesas», había repetido Fernández, su voz cortante, mientras su mirada se posaba en Alejandra con una mezcla de desdén y autoridad. La servidumbre no se mezcla con la gerencia. Las palabras, pronunciadas en un tono condescendiente, habían resonado en el aire, silenciando a los jóvenes ejecutivos y haciendo que Alejandra bajara la mirada, su expresión ocultando la punzada de humillación. Ese comentario, esa declaración abierta de superioridad y desprecio, había sido la confirmación final que Eduardo necesitaba para proceder con su plan de justicia pública. La frase de Fernández no era solo una ofensa a Alejandra, sino una afrenta a los principios de igualdad y mérito que Eduardo quería que su empresa encarnara. Era una exhibición de la arrogancia y la ceguera que él se proponía erradicar. En ese instante,
La fiesta anual, concebida como una celebración, se transformó en un escenario para la rendición de cuentas. Eduardo había sentido como una determinación gélida se apoderaba de él. No habría vuelta atrás. La hora de la verdad había llegado, y la justicia, con su espada afilada, estaba a punto de descender sobre aquellos que habían abusado de su posición y reprimido el talento. El ambiente festivo, para Eduardo, se había tornado en un preludio tenso, la calma antes de la tormenta. Cuando había llamado a Alejandra al escenario, el bullicio de la fiesta se había atenuado gradualmente. Las miradas curiosas se habían vuelto hacia la tarima. Eduardo, con una presencia imponente, se había parado frente al micrófono, el foco de atención de cientos de ojos. En sus manos, sostenía no solo el análisis brillante que ella había escrito, sino también una voluminosa carpeta de documentación completa de cómo había sido sistemáticamente subestimada, maltratada y humillada durante 3 largos años. La carpeta, que parecía insignificante al principio, contenía pruebas irrefutables. Los expedientes laborales con las quejas infundadas de Fernández, los informes de recursos humanos que nunca llegaron a nada, los correos electrónicos ignorados y los testimonios anónimos de otros empleados que habían presenciado el maltrato. Era el peso de la verdad, la evidencia irrefutable de una injusticia prolongada. El corazón de Alejandra había comenzado a latir con fuerza en su pecho cuando escuchó su nombre. Había dejado caer la bandeja de copas de champán sobre una mesa cercana, sus manos temblorosas. No entendía por qué el presidente la llamaba al escenario, ni por qué la mirada de Eduardo Salinas, que antes había sido distante y observadora, ahora era intensa y llena de significado. Un escalofrío había recorrido su espalda. Había subido los escalones lentamente, sintiendo el peso de cada mirada sobre ella, su uniforme de limpieza pareciendo más pesado que nunca. Al lado de Eduardo, de pie, pequeña y vulnerable, había esperado, su mente en blanco, su respiración superficial. La sala entera contenía el aliento, expectante ante el giro inesperado de la velada. El silencio se había vuelto absoluto, un telón de fondo para la revelación que estaba a punto de desatarse. Esta mujer, había declarado Eduardo ante toda la empresa, su voz potente y resonante, amplificada por los altavoces, llenando cada rincón del salón. Había levantado el informe de Alejandra en una mano y la carpeta de documentos en la otra, como un fiscal presentando pruebas irrefutables. Sus palabras habían sido un martillo, golpeando la complacencia y la ignorancia. Identificó problemas que nos habrían costado $100 millones, y durante 3 años la tratamos como si fuera invisible. La cifra, $100 millones, había caído como un rayo en la sala. Un murmullo de asombro y exclamaciones ahogadas se había extendido por la multitud. Los rostros de los ejecutivos, antes relajados y sonrientes, ahora estaban pálidos, sus ojos muy abiertos. La magnitud de la pérdida evitada era impactante, pero la segunda parte de su declaración, el hecho de que la trataran como si fuera invisible, había resonado con una profunda tristeza y vergüenza. La revelación de que Alejandra era, de hecho, una consultora internacional con credenciales impecables, había sido devastadora para todos los presentes. Era un golpe directo a la imagen de una empresa justa y meritocrática. Para muchos, había sido una llamada de atención brutal sobre sus propios prejuicios y la ceguera corporativa. Los murmullos se habían transformado en susurros de incredulidad y reproche. Pero para la licenciada Fernández, la revelación había sido el golpe de gracia. Su rostro, antes lleno de una complacencia arrogante, se había desencajado, palideciendo hasta adquirir un tono ceniciento. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban un horror gélido. Había comprendido, en ese instante de humillación pública, que su carrera acababa de terminar públicamente, no con un despido silencioso, sino con una exposición brutal y humillante ante toda la empresa. Su propia crueldad y ceguera habían sido su perdición. Alejandra, de pie junto a Eduardo, había sentido una extraña calma,
el fin de una larga y silenciosa batalla. El ascenso de Alejandra de empleada de limpieza a directora de innovación se convirtió en caso de estudio internacional sobre identificación de talento y superación de prejuicios corporativos. Este no fue un mero ascenso, fue la epopeya de una visión, la vindicación de una inteligencia largamente subestimada y el estallido de un paradigma caduco. Tras el cataclismo que supuso la exposición pública de la licenciada Fernández, la atmósfera en los corredores de la corporación Mutar S.A. había cambiado de una manera casi palpable. El aire, antes denso con el peso de jerarquías inflexibles y miradas despectivas, ahora vibraba con una expectación silenciosa, una mezcla de esperanza y temor ante lo desconocido. Alejandra, ahora en la cúspide, no llegó con aires de venganza, sino con la serena determinación de quien ha visto los cimientos de la casa y sabe exactamente dónde necesitan ser reforzados. Su primer proyecto, el más ambicioso y transformador, fue la implementación de un sistema de evaluación de potencial para todos los empleados, sin importar su posición actual. Era una propuesta radical, una afrenta directa a la tradición que dictaba que el valor de un individuo estaba intrínsecamente ligado a su título o a la universidad de la que provenía. La sala de juntas, donde antes había pasado inadvertida con su carrito de limpieza, fue el escenario de su primera gran declaración como directora. Los ojos de los ejecutivos, algunos aún escépticos, otros visiblemente incómodos, la observaban con una intensidad que nunca antes le habían concedido. De pie frente a una pantalla que proyectaba gráficos minimalistas pero impactantes, Alejandra, con una voz que proyectaba calma y autoridad, articuló su credo. «El talento no tiene uniforme ni título», declaró Alejandra durante su primera presentación directorial, su mirada recorriendo cada rostro, deteniéndose brevemente en aquellos que aún mostraban vestigios de incredulidad. «Nuestro trabajo es reconocerlo donde quiera que se encuentre, no suprimirlo por prejuicios de clase». Aquel momento fue un parteaguas. La frase, sencilla pero cargada de una verdad innegable, resonó en la sala, rompiendo el cristal de la complacencia. Un murmullo de aprobación, bajo y contenido, se extendió entre los asistentes. La implementación de este sistema no fue un camino fácil. Requirió desmantelar viejas estructuras, reeducar a gerentes y, en algunos casos, enfrentar resistencias pasivas. Sin embargo, el ímpetu detrás de Alejandra era imparable. Sus años de observación silenciosa le habían otorgado una comprensión profunda de las deficiencias del sistema, y ahora tenía el poder de corregirlas. Poco después de esta declaración, un suceso que había estado gestándose en las sombras de la antigua administración llegó a su inevitable desenlace. La licenciada Fernández fue despedida inmediatamente después de una auditoría que reveló un patrón sistemático de discriminación hacia empleados operativos, estableciendo un precedente sobre las consecuencias de la discriminación laboral. La auditoría, iniciada a raíz de las crecientes quejas y el clima de cambio impulsado por Alejandra, desenterró un expediente tras otro de promociones denegadas injustamente, de reportes de desempeño manipulados y de comentarios despectivos documentados. La evidencia era irrefutable, un testimonio frío y calculador de un sistema diseñado para mantener a los de abajo en su lugar. La noticia del despido de Fernández se extendió como un reguero de pólvora, no solo dentro de Mutar S.A., sino en el ámbito corporativo chileno. Fue un mensaje inequívoco. Los tiempos de impunidad habían terminado. La empresa había enviado una señal clara de que la justicia y la equidad no eran meras palabras en un manual, sino principios operativos fundamentales. Para muchos empleados operativos, la caída de Fernández fue la primera señal tangible de que la era de Alejandra no solo traería promesas, sino también acciones concretas. Las innovaciones que Alejandra implementó, basadas en sus años de observación desde abajo, no fueron meras teorías administrativas, eran soluciones prácticas, nacidas de la experiencia directa. Ella conocía los cuellos de botella en la logística de suministros, porque los había visto en el almacén.
Entendía la frustración de los operadores con el software obsoleto, porque había escuchado sus quejas mientras limpiaba sus escritorios. Estas ideas, antes desestimadas o ignoradas, ahora formaban la base de su estrategia. Su visión para optimizar los procesos, desde la cadena de suministro hasta el servicio al cliente, se tradujo en una eficiencia sin precedentes. El impacto financiero fue asombroso. En el primer año fiscal bajo su dirección, las innovaciones que Alejandra implementó, basadas en sus años de observación desde abajo, generaron ahorros de $120 millones, validando completamente la decisión de promoverla. La cifra, anunciada con asombro por el Departamento de Finanzas, dejó a la junta directiva boquiabierta. Era una demostración irrefutable de que el talento no solo reside en los diplomas, sino en la capacidad de ver y resolver problemas desde la trinchera. La inversión en Alejandra no había sido un acto de caridad, sino la decisión estratégica más rentable en la historia reciente de la empresa. El éxito de Mutare S.A., bajo la nueva dirección de Alejandra, no tardó en trascender las fronteras nacionales. Su historia se viralizó internacionalmente, como ejemplo de justicia laboral y talento desperdiciado, inspirando a empresas en todo el mundo a revisar sus procesos de identificación de potencial humano. Artículos en revistas de negocios de renombre, reportajes televisivos y documentales cortos comenzaron a narrar su trayectoria, desde la humilde empleada de limpieza hasta la influyente directora. Alejandra, con su semblante sereno y su historia de resiliencia, se convirtió en un símbolo global de que el potencial humano a menudo se esconde a plena vista, velado por el prejuicio y la miopía corporativa. Un reportaje del Wall Street Journal la describió como la catalizadora silenciosa, mientras que un documental para la BBC exploró la profundidad de su visión, contraponiéndola a la rigidez de las viejas jerarquías. La pregunta que resonaba en cada entrevista era siempre la misma: ¿cuántas Alejandras se están perdiendo en otras corporaciones? Esta visibilidad internacional no solo elevó el perfil de Mutare S.A. como líder en prácticas laborales progresistas, sino que también puso a Chile en el mapa como un referente en equidad corporativa. Consciente de que el acceso a la educación era un pilar fundamental para el ascenso social y profesional, Alejandra utilizó parte de los gigantescos ahorros generados para construir un puente hacia el futuro para otros como ella. Alejandra estableció un programa de becas para empleados operativos que quisieran completar estudios superiores, financiado con los ahorros generados por sus innovaciones, creando un ciclo virtuoso de desarrollo humano. Estas becas no eran solo un cheque, venían acompañadas de mentorías, flexibilidad laboral y el apoyo incondicional de la empresa. Recuerdo a María, una joven madre que trabajaba en el área de jardinería. Con la beca, pudo estudiar ingeniería agrícola, aplicando sus conocimientos prácticos en proyectos de sostenibilidad para la propia Mutare S.A. Su historia, junto a la de tantos otros, se convirtió en la prueba viva de que, con la oportunidad adecuada, el talento florece en cualquier terreno. El programa no solo transformó vidas individuales, sino que también enriqueció el capital humano de la empresa, creando una cantera de profesionales con un profundo entendimiento de la operación desde todos los niveles. Pero Alejandra no se detuvo ahí. Su visión buscaba una transformación sistémica, un cambio en la mentalidad de los líderes. Con la autoridad que le otorgaban sus resultados, impulsó una política audaz y sin precedentes. La empresa implementó la Política Alejandra, que requiere que todos los gerentes trabajen temporalmente en posiciones operativas para entender la realidad de la operación y identificar talento oculto. Esta política fue recibida con una mezcla de sorpresa y, en algunos casos, resistencia velada por parte de algunos gerentes acostumbrados a la comodidad de sus oficinas. ¿Voy a estar sirviendo café?, preguntó con disimulo un gerente de marketing, su voz teñida de incredulidad, durante la reunión de implementación. La respuesta de Alejandra fue firme. No solo servir café, señor. Va a entender por qué el café se acaba en la sala de juntas.
¿Quién lo repone? ¿Y qué significa para la moral del equipo si no hay? Va a sentir en sus propias manos la cadena de valor que sus decisiones afectan. Y así fue. Gerentes de finanzas limpiaron baños, directores de recursos humanos operaron maquinaria pesada, y jefes de departamento ayudaron en la cocina del comedor de empleados. Las anécdotas se multiplicaron, desde la epifanía de un gerente al descubrir un proceso ineficiente mientras clasificaba documentos, hasta la empatía que brotó en otro, al compartir un almuerzo con un operario que le contó sobre sus dificultades diarias. Este ejercicio no solo identificó talentos inesperados, sino que también forjó una nueva cultura de respeto y comprensión mutua, desdibujando las rígidas líneas entre cuello blanco y cuello azul. El impacto de la política Alejandra y del caso Mutare S.A. resonó más allá de las paredes de la corporación. Su caso inspiró cambios legislativos en Chile sobre igualdad de oportunidades laborales, estableciendo protocolos para prevenir discriminación por origen social en procesos de promoción interna. El gobierno chileno, atento a la repercusión internacional y al evidente éxito de las políticas de Mutare S.A., formó un comité de expertos para estudiar el modelo Alejandra. El resultado fue una serie de enmiendas a la ley laboral que obligaban a las empresas a implementar procesos de evaluación de potencial ciegos, sin información sobre el origen socioeconómico o el currículum académico inicial del empleado, y a justificar cada decisión de promoción con criterios objetivos y medibles. Era un triunfo para la meritocracia real, un golpe contra los prejuicios arraigados. La historia de Alejandra y Mutare S.A. no solo se convirtió en material de estudio para la legislación, sino que también encontró un lugar prominente en el ámbito académico. La historia se estudió en escuelas de negocios como ejemplo de cómo los prejuicios corporativos pueden costar millones al desperdiciar talento excepcional que ya existe dentro de las organizaciones. Profesores de Harvard, Stanford y el INSEAD analizaban el caso Mutare en sus aulas, desglosando las variables que llevaron a la empresa a ignorar a Alejandra por años y el costo de esa ceguera. Los estudiantes debatían sobre la paradoja del talento oculto, cómo las empresas invierten fortunas en buscar talento externo, mientras que tesoros invaluables yacen sin explotar dentro de sus propias estructuras. El relato de Alejandra se erigió como una advertencia y una guía para futuras generaciones de líderes empresariales, subrayando la importancia de la inclusión y la visión a largo plazo. El simbolismo de su ascenso se materializó en el espacio físico de la empresa. Su oficina directorial se estableció en el mismo piso que había limpiado durante 3 años, con una placa que dice: «El mérito no tiene clase social», recordando permanentemente la lección que su historia enseñó. Cada mañana, al entrar a su despacho, Alejandra veía la placa. No era un trofeo, sino un recordatorio constante de su propósito y de la responsabilidad que tenía hacia aquellos que, como ella, habían sido invisibles. La ubicación de su oficina no fue una coincidencia, fue una decisión consciente, un mensaje potente para todos los que transitaban por esos pasillos. Era un lugar de trabajo que hablaba de historia, de lucha y de la posibilidad de un futuro mejor, cimentado en la igualdad de oportunidades. El legado de Alejandra trascendió las paredes de Mutare S.A. y las fronteras de Chile. Su legado transformó la cultura corporativa chilena, demostrando que cuando las empresas superan prejuicios y reconocen talento sin importar el uniforme que lo vista, desbloquean potencial que puede revolucionar completamente su competitividad. La frase que Fernández había usado despectivamente, «Ella solo sirve mesas», se convirtió en símbolo empresarial de los prejuicios que las organizaciones deben eliminar para maximizar su potencial humano. La frase, antes un dardo envenenado, se transmutó en un estandarte de la lucha contra la discriminación, un recordatorio de que la verdadera valía no se mide por la función, sino por la capacidad inherente de cada ser humano. Su historia prueba que la verdadera innovación frecuentemente viene de quienes entienden los problemas
desde la perspectiva de quienes los experimentan diariamente, no de quienes solo los observan desde salas de juntas.